Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Una salvación tan grande, y es que el día de hoy, según la historia, ¿verdad?, que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta porque este tema está por todos lados, ¿verdad? Que sí, está en la televisión, hay películas especiales, ¿verdad? Están, el viernes le decía, el ruido de los viacrucis de las iglesias católicas por todos lados. Yo no sé a qué hora le tocó a usted. A mí me tocó aquí como a las 10:30 de la mañana, más o menos, que yo estaba ahí en mi casa y de repente escuché y empezaron y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y eran el viacrucis que estaba pasando por ahí afuera, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen sus tradiciones, ellos tienen su manera de hacerlo, pero no podemos dudar que la historia nos confirma el suceso más maravilloso en toda la historia de la tierra: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió hace más de 2000 años y, como le digo, tenemos comprobaciones no solamente históricas, sino ya también hasta científicas. Me estaba yo viendo un reportaje muy interesante sobre algunos científicos que sacaron los cálculos según la ciencia de que en el año 30 después de Cristo hubo un eclipse que cubrió que cubrió completamente, que hubo oscuridad completamente en la tierra. Es decir, que científicamente también ya comprobaron que el día de la muerte de Cristo, como lo dice la Biblia, hubo tinieblas por cerca de 3 horas. Entonces, hermano, lo primero que yo le quiero decir es: no tenemos ninguna duda de que, como dijo el hermano Ricky hace un tiempo, ¿verdad?, de que lo que vivimos es real. No es un cuento, no es una fábula. Pero la importancia de este suceso no es simplemente que lo sepamos. La importancia es una pregunta: ¿realmente lo vivimos? ¿Vivimos a Cristo? ¿O solamente lo conocemos? Porque son dos cosas muy diferentes. Job lo confirmó diciendo: de oídas yo sabía que existía un Dios, yo sabía que existía Jehová. Pero Job pasó un proceso en donde vio la mano de Dios que lo sostenía, y entonces pudo, de ser simplemente alguien que sabía y que conocía y había escuchado de Dios, ahora él declaró: pero ahora mis ojos. Y esa es la importancia de entender que tenemos esta salvación tan grande. Lo primero que yo quiero que entienda, este primer punto, es que la salvación tan grande nace de una necesidad tan grande. ¿Cuántos aquí tienen necesidades? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Todos tenemos necesidades a diferentes escalas, ¿verdad? A lo mejor alguien necesita una casa nueva, a lo mejor alguien necesita un auto, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien necesita algo para comer esta tarde o para cenar esta noche. Todos tenemos necesidades a grandes escalas, a diferentes escalas, pero todos tenemos la necesidad de la salvación. Todos. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que podemos obtener por nuestros propios méritos. La necesidad no es algo que, la salvación, perdón, no es algo que podemos comprar, no es algo que nosotros podemos lograr.
La salvación solo proviene de Cristo, solo proviene de Jesús. Y Jesús lo declaró en Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, y nadie, absolutamente nadie va a venir al Padre si no es solamente a través de Jesús. Ahora, vamos a ver nuestra realidad, esta necesidad. Isaías 59. Acompáñeme a Isaías 59. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Isaías 59, 2 y 3. Yo le doy lectura y usted sígalo ahí con su vista. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Fíjese, este versículo me impresiona bastante porque lo escribe el profeta Isaías. Y usted sabe que el profeta Isaías es un profeta mesiánico, es un profeta que anunció sobre la venida del Señor Jesucristo. Y él está hablando de una separación. ¿Y qué fue lo que aprendimos el viernes que le sucedió al Señor Jesucristo? Jesús está ahí en la cruz del Calvario. Está ahí. Y la Biblia nos dice que hubo un momento en que él literalmente cargó el pecado del mundo. El pecado de todo el mundo está sobre él, ¿verdad? Y surge esta frase donde dice Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra del profeta Isaías se cumple en la cruz con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Dios no nos abandona como nosotros sentimos. Porque el sentimiento de abandono, ¿verdad? Justamente es esto, es un sentimiento, el sentir que estamos solos. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, cierto? Nos hemos sentido desamparados. Todos nos hemos preguntado en un momento: Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Escúchame bien, no es esto, sino que es tu condición de pecador. Y Isaías dice que hubo una distinción, una división entre vosotros y vuestro Dios, y esto a causa de tu pecado. Esto es lo que necesitas entender. Lo que nos divide a nosotros con Dios es el pecado. Así que te tengo una noticia: ya no le estés echando la culpa al diablo, porque nos sentimos lejos de Dios y culpamos al diablo. Ay, cochino diablo, ya anda por aquí rondeando y me anda haciendo y me anda... A ver. Es muy clara la palabra y nos hace entender que lo que nos divide de Dios es el pecado. Es cierto, el diablo puede venir y puede merodearte, ¿verdad? Y puede andar cerca de ti. Pero dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo no podrá hacerte nada, porque estás cercano a Dios, porque Dios te cubre, porque Dios te cuida. Pero tenemos esta realidad que nuestra necesidad tan grande viene de la división que tenemos con Dios, de la separación que tenemos por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios problemas, por nuestros propios pecados. Romanos 3:23, un versículo muy conocido que de perdido todos los que ya pasaron por la escuela de discipulado deben de conocer, ¿verdad que sí? Romanos 3:23.
¿Qué nos afirma este versículo? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra necesidad. Somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que hay un dilema muy grande sobre la salvación, sobre el tema de la salvación. No vamos a entrar y no vamos a debatir sobre esta problemática de la salvación. Yo solamente el día de hoy quiero que entienda estas cosas muy importantes. Número uno, la salvación es una necesidad que tenemos. Es la necesidad más grande que tenemos. La más grande. Te puedes quedar sin comer hoy o mañana y no va a pasar nada. Al siguiente día comes y todo vuelve a la normalidad. Pero nada puede suplir la necesidad de la salvación. Nada. Segunda cosa que necesito que entienda: esta salvación solo proviene de Cristo. De ninguna otra manera usted la puede tener. No se deje engañar, porque es cierto, dice la palabra que en los posteriores días vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas que vendrán y te dirán fábulas y querrán endulzar tu oído para desviarte. Pero la Biblia es muy clara, y esta salvación solo proviene de Dios, de Jesús. Y lo necesitamos porque somos pecadores. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Si no levantó la mano, ya pecó porque echó mentiras. La verdad, el apóstol Pablo, cercano a Jesús, cercano a Jehová, y él declara y dice: de todos los pecadores, ¿de cuál? Yo soy el primero. Esto es algo que no podemos negar. Día a día pecamos, tomamos malas decisiones, nos equivocamos. Muchos de nosotros ya no lo hacemos deliberadamente, ¿cierto? Muchos de nosotros ya podemos tener un dominio propio de decir: esto me es lícito, pero no me conviene. Muchos de nosotros hemos tomado esta fortaleza espiritual de aprender a tomar decisiones en nuestro diario caminar, pero muchas veces nos equivocamos. A veces con nuestras palabras, porque nuestras palabras dañan a la gente. A veces con nuestros pensamientos, porque también pecamos de omisión. Cuando nuestro corazón tiene una maldad, aunque no la llevamos a cabo, pero pecamos en nuestro interior. Y a veces día a día pecamos porque nos equivocamos, porque hay gente a nuestro alrededor que nos hace enojar. ¿Sí o no? Yo no sé cómo le va a usted así todas las mañanas en su casa, pero que los niños que se levantan, que no quieren ir a la escuela, que sí quieren ir, que no, que porque no quería esto de desayunar, que quería el otro, que no, que a mí, yo estoy, cuando me toca estar ahí en la casa, cuando los niños se van a la escuela. Últimamente ya no me toca tanto porque a esa hora me voy al gimnasio, pero cuando me toca estoy y mi esposa les hace, ya sabe, las mamás de ahora, los lonches bien impresionantes. Que la vasija de 5 divisiones y que aquí para el o sea, le echan lonche y mijo, te puse aguacatito, y yo, ¿qué onda? ¿Sabe con qué me mandaba mi mamá lonche? Con la bendición del Señor. Gracias a Dios. Yo le he dicho, yo tuve que trabajé desde muy pequeño, porque en la primaria, me acuerdo muy bien, desde segundo de primaria, ¿verdad? Que jugábamos y yo me juntaba con un amigo que pues sus papás tenían varillo y le echaban lonche y aparte le daban dinero para comprar en la cooperativa.
Entonces un día él me dijo, como en el recreo jugábamos a las patadas y a las correteadas, juegos de antes, ¿verdad? Ahora ya no, porque los demandan y el bullying y todo eso. Y ese día un niño me dice: oye, si tú eres mi guardaespaldas, yo te doy mi lonche todos los días. No, pues mire. Y entonces así yo obtuve mi lonche, ¿verdad? Ahora mis hijos tienen todo esto, y que hot cakes y que, o sea, impresionante, ¿verdad? Y luego de repente escucho a mis hijos: es que yo no quería eso de lonche. Ay, hermano. Pero le digo una cosa: nos exhibe de cómo nos equivocamos, ¿verdad? Porque pasan estas situaciones en la casa, nos enojamos, empezamos a decir cosas que más tarde decimos: ay, no debía haber dicho eso. Por eso le digo, todos somos pecadores, porque en nuestro día a día vivimos dificultades, ¿verdad? Nos pasa muy seguido aquellos que llegan a su oficina, llegaste 15 minutos tarde y te preguntan: ¿por qué llegaste tarde? El tráfico. Te hubiera salido 15 minutos antes de tu casa, pero tu excusa, que probablemente fue una mentira, fue el tráfico. Solamente quiero hacerle entender cuestiones cotidianas y mínimas que nos convierten en pecadores. ¿Sí o no? Dígame usted, si me estoy equivocando, echamos para atrás la prédica. ¿Verdad que es cierto? Es cierto. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos de su crucifixión, porque Él llevó ahí nuestros pecados. Como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora tenemos que entender algo acerca de la salvación, y eso es lo que principalmente yo espero que pueda quedar en su corazón el día de hoy. ¿Cuál fue el precio? El precio de la salvación. Y quiero aclarárselo porque algunas veces se lo he dicho, ¿verdad? Que yo personalmente, escúcheme, personalmente, es una convicción personal. Usted no vaya a andar diciendo que el pastor Isaí dijo, que en la Biblia dice, y no, es una convicción personal. Yo pienso que la salvación no es gratis, como muchos lo dicen, ¿cierto? Es que la salvación es gratis, la salvación es gratis. Es un error de malinterpretación. ¿Por qué? Porque es cierto, la salvación no te cuesta nada a ti. Lo único que te cuesta es que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Pero eso no quiere decir que la salvación no costó. Y le voy a decir por qué tuvo que haberse pagado un precio. Romanos 6:23 también debe de sabérselo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Ahí está el precio. Ahí está el precio. Habla de la paga del pecado. Tú también, si tú vives en pecado, también te va a costar algo. La muerte te costó el pecado. La muerte también tiene precio. El pecado, la paga del pecado. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo necesito que el día de hoy tengas una convicción firme de qué grande fue el costo de tu salvación. No es cualquier cosa. Costó mucho. Y una vez más te digo, probablemente es muy difícil el que nosotros pudiéramos entender en nuestro corazón la dificultad, porque se los mencionaba el día viernes en las 7 palabras. Incluso ni siquiera las películas, yo creo que
que hacen una referencia real de lo que costó verdaderamente la muerte del Señor Jesucristo. Pero si usted y yo tomamos ciertos detalles de lo que la palabra dice, podemos por lo menos imaginarnos algo de ese precio. Por ejemplo, dice que antes de que lo arrestaran, él estaba en el monte orando, ¿verdad? Y dice que su sufrimiento en esa oración con el Padre, justo cuando está orando y cuando le está diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y nos da un detalle que dice que él estaba tan angustiado, tan preocupado, que las gotas de su sudor eran como gotas gruesas de sangre. Imagínese desde aquí la angustia. La angustia. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha estado tan angustiado que lo lleve a que su cuerpo reaccione de esta manera: calentura, sudando frío. ¿Alguien ha pasado algo parecido? Levante la mano si alguien ha. Porque el cuerpo refleja lo que sucede en el alma. Es bien impresionante esto, ¿verdad? Es bien impresionante que hoy en día hay muchos doctores que dicen: ¿sabes qué? Tu enfermedad de colitis es por tu enojo. ¿Qué? Sí, el cuerpo reacciona a lo que sucede en nuestra alma. Jesús estaba teniendo un sufrimiento tan fuerte, y que yo le doy muchas gracias a Dios que Jesús en su humanidad hizo esta oración. Porque a veces digo: ay, no estoy tan lejos de Jesús. Porque yo a veces hemos querido renunciar a cosas, ¿sí o no? A veces también es como si le dijéramos: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si es posible que yo no enfrente esta situación, si es posible que yo no enfrente este problema, ¿verdad? A mí me sucedió hace algunos años cuando mi esposa estuvo en una situación muy delicada en el embarazo de Samuel. Y yo oraba y yo le decía: Señor, ponme una prueba a mí. ¿Por qué a mi esposa y a mi hijo? Y haga de cuenta que eran oraciones como diciendo: Señor, si pudiera pasar esta copa delante de ella y que no la bebiere, pues. Pero al final de cuentas nuestra oración es: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y sabe que cuando nosotros estamos realmente afirmados en el Señor, todo, dice, a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Veíamos hace una semana, ¿verdad? Todo lo que proviene del enemigo lo transformas para bien. David va persiguiendo a los amalecitas y se topa a este siervo de los amalecitas. Que mi amo me dejó aquí porque pensó que ya me iba a morir. Y el enemigo se transformó para ser el instrumento para que David alcanzara a los amalecitas, los destruyera y recuperara todo lo que le habían robado. Todo, dice la Biblia, todo. No le faltó ninguna cosa. Necesitamos entender que hubo un alto precio, costó mucho. Después de esto Jesús es arrestado. Y mire, se la voy a poner bien fácil porque obviamente no me va a alcanzar el tiempo para explicarle todo, pero si ya no se acuerda, vuelva a ver la película de La Pasión de Cristo. Es una película muy impactante. Es y que seguramente se queda corta a la realidad, pero nos ayuda para poder tener una idea de verdaderamente cuánto costó nuestra salvación. Yo no sé, todos los que han ido al encuentro espiritual, ¿se acuerdan de una de las primeras lecciones que nos da el pastor Filemón?
¿Cómo se llama esta lección? La cruz, así se llama. La lección de la cruz, donde nos empieza a decir lo que significa. Y cuando terminamos viendo esas imágenes, ¿sí recuerda que vemos unas imágenes de Jesús ahí crucificado? No existe encuentro que yo vaya que pueda aguantarme las ganas de llorar y que conmueva mi espíritu por el saber lo que Jesús hizo por mí. Fue algo de alto precio. Acompáñeme a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y escuche, muchos de nosotros, yo sé que muchos de ustedes son una primera generación en Cristo. El viernes pasado, antepasado, no recuerdo, que tuvimos nuestra lección con varones, y yo les preguntaba a los varones quiénes conocimos a Dios desde niños. Y del grupo que estábamos ahí, como de unos entre 25 30 varones, solamente habíamos como 4 que habíamos conocido a Cristo desde nuestra niñez. Y todos los demás eran una nueva generación en Cristo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son una nueva generación en Cristo que sus papás no conocieron a Cristo, sino apenas el evangelio llegó a ustedes? Levanten la mano. Mire cuánta gente hay. Y es muy importante esto, porque todos ustedes tienen la importancia de cambiar las generaciones que siguen, de transformar el rumbo de sus generaciones, de poder declarar como Josué: ustedes sirvan a los dioses que quieran, yo y mi casa. Esto es muy importante. Pedro declara que fuimos, dice, rescatados de vuestra manera de vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y luego nos da una comparación del costo. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este fue el costo. Y déjame decirte una vez más: ni todo el oro del mundo, ni toda la plata, ni todas las ganancias, ni todas las posesiones que tú puedas tener en esta tierra, nada de esto te puede dar la salvación. Solamente la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso Jehová nos dice en su palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos los tesoros para poder tener una corona incorruptible y podamos llegar con el rey y decir, rendir nuestras coronas a sus pies. Hermano, entendamos el alto precio de la salvación. Ahora, ¿usted cómo cuida algo que le costó mucho? ¿Cómo lo cuida usted? ¿Lo cuida bien o le da igual? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Mi papá, cuando ha tenido la oportunidad de tener un carro nuevo, y que los ha tenido por años, nuevo, de agencia, así con que sale, ya ve que sale con los plastiquitos y todo. Mi papá ha vendido esos carros 3, 4, 5 años después con los plastiquitos puestos. ¿Sí o no? ¿Cierto o no, papi? ¿Es la verdad, sí o no? ¿Por qué? Porque tiene este sentido de cuidar las cosas.
Tengo un buen de amigos, hijos de pastores, que me dicen: bro, cuando tu papá o tú o tus hermanos vendan un carro, me dices. Y yo le digo: ¿por qué? Dice: no, es que tu papá los enseñó a cuidar los carros, bro. Y luego ya cuando me subo a los carros de ellos, yo digo: ahora entiendo. Ahora entiendo lo que dicen, ¿verdad? Cuando tenemos algo valioso para nosotros, verdaderamente lo cuidamos. A mí me gustaba mucho ponerle este ejemplo a los jóvenes, porque los jóvenes de pronto no tienen muchas cosas de valor, ¿verdad? No tienen cosas que les han costado mucho. Pero algo que en los jóvenes sucede, que yo he visto que les cuesta mucho, son los tenis. Porque los tenis están bien caros, ¿sí o no? 2,000, 2,500, 3,000. Y que ya si quieres acá unos de acá de 6,000. O sea, impresionante cuánto cuestan. Y yo lo he visto en los jóvenes. Traen unos tenis nuevos y andan así, mire. ¿Se va a acercar alguien y? ¿Sí o no? Yo lo hacía, por eso se lo digo. Yo lo hacía, ¿va? Yo iba con mis tenis nuevos y para que no se me doblen todavía, ¿va? Para que he perdido 2, 3 semanas que se sientan que son nuevos. Y ¿por qué lo cuidas? Porque te costó, porque te gusta, porque lo quieres. Esto pasa con cualquier cosa. A las hermanas le pasa con un refri nuevo, ¿verdad que sí? Con una lavadora, y le pasa su trapito todos los días. O sea, quiero que entiendan que todos tenemos diferentes cosas que nos han costado tanto, que los queremos, que lo apreciamos y que lo cuidamos, ¿verdad que sí? Y yo le pregunto, entonces, ¿por qué no cuidamos nuestra salvación? Si cuidamos algo tan corruptible como unos tenis, como un carro, como una estufa, como un refri, ¿por qué no cuidamos nuestra salvación? Que dice que no la puedes conseguir con nada corruptible. Ni todo el oro, ni toda la plata del mundo te la pueden dar. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no cuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué no entendemos el costo, el precio de algo tan valioso, o lo más valioso que nosotros pudiéramos tener en esta vida? Sino que nos equivocamos. Acompáñame a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿De qué manera nos dio vida? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola. Escuche esta parte del precio. A mí, yo no sé usted, pero no sé si puso atención. Hubo en las palabras del viernes, hubo ciertos detalles que a mí me impactaron mucho. Uno de estos detalles fue que el pastor Filemón nos enseñó, de que Jesús clavó estos decretos en la cruz del Calvario, y nos explicaba un poco sobre estos decretos. Estos decretos se refieren
a nuestra lista de pecado que nosotros teníamos, la lista de pecado que nosotros andábamos cargando. Y dice que Él quitó esta lista de nosotros para clavarla en la cruz del Calvario. Nos quitó todo el peso del pecado. Ahora tenemos libertad en Él. Pero una vez más yo le pregunto, si Él ya nos quitó el peso del pecado, ¿por qué nos gusta estarnos amontonando el pecado otra vez? ¿Por qué permitimos volver a agarrar otras cadenas, volver a agarrar otro peso? Si Él ya quitó esos decretos sobre nosotros y las clavó en la cruz del Calvario para hacernos libres. Necesitamos entender y valorar verdaderamente esta salvación que Jesucristo nos ha regalado. Yo creo que todos podemos analizar y todos podemos entender la maravilla del cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. A ver, levanten la mano el que dice: Dios ha hecho un cambio en mi vida impresionante. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría. Sí creo que hay uno que otro que a lo mejor el Señor no lo ha cambiado. Seguimos orando por ti, no te preocupes. Tranquilo, Dios lo va a hacer, porque no nos vamos a cansar de seguir orando por ti. Pero la mayoría de nosotros hemos recibido un cambio radical. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nuestra boca hablaba solamente maldición. Nuestra boca siempre era para el mal. Y ahora nuestra boca brota bendición. Ahora reaccionamos de una manera diferente, porque ahora el Espíritu del Señor mora en nosotros. Y eso nos ha transformado y eso nos ha cambiado. Y eso solamente pudo suceder a través del sacrificio de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Yo no sé si usted lo había pensado, pero si Jesús no hubiera muerto por nosotros, el Espíritu Santo no hubiera venido a la tierra. Porque gracias al sacrificio, Jesús tuvo que dejar la tierra, pero le dijo a sus discípulos: no se preocupen, porque no los voy a dejar solos, sino vendrá el Consolador, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. Necesitamos testificar. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos cuidar esta salvación tan grande. Ahora acompáñeme a Hebreos 10, 28 y 29. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hacemos. El 28 nos da un ejemplo. El 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le sucede? Muere irremisiblemente. Ahora, ya leímos toda esta parte en el inicio del año. Ya leímos y volvimos a leer, porque es Levítico, Números y Deuteronomio. Y en todos lados lo dice, donde repiten la ley, y dice: y al que faltare esto, ¿cuál era el precio? La muerte. La muerte. Y nos da este ejemplo. Dice: el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Entonces nos dice el 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá?
Y escuche lo que dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo no merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Yo voy a decir una cosa: muchos no entendemos esta referencia hasta que la vemos de alguna manera tangible. Y en alguna ocasión ya les conté esto, quizá algunos no lo han escuchado, y creo es importante que puedan entenderlo de esta manera. Yo se los puse a los jóvenes de esta manera para que ellos los pudieran entender. Y les digo, es como si tú tuvieras el sacrificio del Señor Jesús en tus manos, porque lo has recibido y porque lo tienes contigo. Tienes esta salvación tan grande del sacrificio del Señor Jesucristo en tus manos. Pero llega un momento en que algo te seduce, una cosa tan vana, tan pasajera. Yo le decía en aquel tiempo a los jóvenes, como irte a un antro, como pasarla de fiesta, sexo, droga, rock and roll, lo que el mundo te ofrece, estas cosas tan vanas y pasajeras que muchos de los que están aquí ya pasaron por ahí, ¿verdad que sí? Y yo les digo, es como si esas cosas te seducen de tal manera que tú tomas el sacrificio del Señor Jesucristo y le dices: para mí es más importante la fiesta que tú, y lo tiras y lo pisoteas. Imagínate lo que hacemos con nuestros actos. Cuánta importancia le quitamos a lo único valioso que tenemos en nuestra vida. Dice la Biblia: la vida es como neblina. No hay nada valioso en ti. Lo único valioso en ti es Cristo. Y lo único valioso que tenemos lo tiramos y lo pisoteamos por algo tan vano, tan pasajero, por algo sin importancia. Porque se acabó la noche, se acabó la fiesta, y tú te quedaste dolido, golpeado y endeudado. La fiesta no deja muchas cosas más que esto, ¿cierto o no? Solamente estoy tomando la fiesta como un ejemplo, pero puede ser algo verdaderamente diferente en tu vida. Para algunos otros puede ser la idolatría. Para algunos otros puede ser el problema del adulterio. Para algunos otros puede ser las ganancias deshonestas. ¿Me explico? ¿Cómo podemos nosotros tan fácil pisotear el sacrificio del Señor Jesucristo por tener algo tan miserable, tan pasajero? Hebreos 2. Uno al 4 dice: por tanto, escuche, por tanto, es necesario. Escuche, esto que nos está diciendo no es un consejo. No es como si tú quisieras, no. Es un mandato, es una orden. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y después de esto dice: no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esto quiere decir que todas nuestras decisiones van a tener consecuencias. Escúchalo, tus decisiones malas van a tener consecuencias malas. Pero también déjame decirte algo: tus decisiones buenas van a tener consecuencias buenas. El versículo 3 dice: entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y escucha el versículo 4, clave: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero que entienda esto. Nosotros hemos recibido esta salvación tan grande, y por si fuera poco, esta salvación ha llegado con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Escuche muy bien otra vez: señales, prodigios, milagros y el repartimiento del Espíritu Santo. Hablando de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos estos, dice, fue el testimonio de Dios de la salvación en nuestra vida. Entonces yo vengo aquí, hermano, con una confrontación muy grande. Yo cada que puedo, cuando nos sentamos ahí en el comedor de mi mamá, a mí me gusta mucho preguntarle a mi mamá: cuéntame historias de cuando estaban ustedes en esta iglesita del Calvario. Y yo escucho a mi mamá y me cuenta: era maravilloso el mover del Espíritu de Dios en milagros, en prodigios, en señales, y cómo profetizaban y cómo se movía y cómo el fuego estaba encendido. Y luego me cuenta también cuando estuvimos en Tacuba y también cuando llegamos al Dorado, y me cuenta todas esas historias tan maravillosas del mover, porque la salvación de Dios ha llegado a este lugar. Y yo me pregunto: ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron esas señales, esos milagros, esos prodigios? ¿A dónde se fue la repartición del Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Dónde están? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver esto? Levante su mano si alguien lo quisiera ver. Yo quisiera saber cuántos de nosotros quisiéramos ver, vivir esto. Porque dice que este es el testimonio de Dios cuando hay salvación. Este es el testimonio de Dios cuando hay salvación en un lugar. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Si nosotros verdaderamente aprendemos a valorar la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo en nuestras vidas, no solamente vamos a tener este tan preciado regalo de la vida eterna, no solo eso, sino que Dios testificará aquí en la tierra con señales, milagros, prodigios y la repartición del Espíritu Santo sobre vosotros. Pero por favor, hermano, entendamos: la vida del cristiano no es un juego. Y menos en estos tiempos, en estos últimos tiempos, donde la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Hoy es cuando más el mundo necesita conocer que hay una iglesia que ama a Cristo con todo su corazón y que ha sido consagrada. Que esto quiere decir que ha sido separada, que no, aunque está en el mundo, no es como el mundo. A mí me gusta, con este ejemplo, me gusta quitarle muchas dudas a los jóvenes. Cuando me dicen: puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer, y yo siempre les digo: acuérdate que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí queremos de enemigo a Dios. Déjame decirte una cosa: el diablo de enemigo es poca cosa para tener a Dios como enemigo. ¿Recuerda cuando los filisteos robaron el arca del pacto? Y el Señor hizo que su dios Dagón se cayera y le cortó las manos y le cortó la cabeza. Y en cualquier lugar a donde iba, toda la ciudad se llenaba de tumores. ¿Recuerdan? Eso es tener a Dios como enemigo. Pero nosotros que conocemos su amor y conocemos su poder, deseamos el testimonio de la salvación a través de milagros, prodigios, señales y la repartición del Espíritu Santo en nuestras vidas.